El poder mágico de los espejos. Sucedió, pues, que una mujer anciana acababa de morir en su casa. Había vivido todos sus años ahí con su familia. Después de la muerte de la anciana, uno de los espejos que estaba en su casa quedó descubierto. Sucede que es una creencia de antaño que, cuando una persona muere, se deben tapar con tela gruesa todos los espejos de la casa en donde ha muerto la persona. Varias culturas dicen que los espejos son un portal al más allá, una especie de pasadizo que puede ser utilizado por los recién muertos para regresar al mundo terrenal. Pero los miembros de la familia ciertamente no tomaron este hecho en serio, ya que el espejo era pequeño y estaba situado en el rincón más alejado de la casa. La anciana finalmente fue velada, preparada y enterrada, pero desde entonces, la casa no se volvió a sentir igual. Había algo diferente en el ambiente. Era como una intranquilidad. Por las noches se escuchaban pisadas, gemidos, alientos y susurros de alguien que siempre andaba alrededor de la casa. Los objetos parecían cambiar de lugar por sí mismos. Las cosas se caían en las habitaciones donde no había nadie. Esto ocurría todas las noches. Después de que los miembros de la familia se cansaron de la tensión y el miedo constantes, llamaron a un especialista. La respuesta se encontró demasiado rápido. Resultó que, después de su muerte, el espíritu de la anciana aún estaba en la casa, despidiéndose constantemente de sus parientes y de su hogar antes de partir al más allá. De repente, mientras deambulaba por las habitaciones, su espíritu vio el reflejo en el pequeño espejo del rincón más alejado de la casa que los miembros de la familia olvidaron cubrir con tela. La anciana estaba aterrorizada por el reflejo que veía y no se parecía en nada a ella misma. Era una visión retorcida, desconocida y abrumadora. Esto hizo que no pudiera morir en paz, que no se asimilara a su muerte y entonces quedó atrapada en medio camino. No en el mundo físico, pero tampoco en el cielo. Ahora vagaba por ahí, apareciendo regularmente en el lugar que le impedía salir a un mundo mejor, molesta, aburrida y enfadada. Los espejos, de acuerdo a ciertas culturas, son el más misterioso y poderoso de los objetos de una casa. La razón de esto es su doble naturaleza. Una parte de él existe en el mundo real y material, y la otra parte trata con el mundo incorpóreo. Es el límite entre los mundos material y sobrenatural. Los espejos tienen una capacidad probada de absorber, conservar y reflejar la energía, pero también las emociones y los sentimientos que han presenciado. Desde los primeros días de su invención, la gente siempre fue cuidadosa e incluso desconfiada de los espejos. Es por eso que un espejo está ligado a tantos rituales y tradiciones ocultas. Por ejemplo, durante mucho tiempo, en muchas culturas se consideró un pecado tener un espejo en el hogar. Estas son algunas de las cosas que debes tener en cuenta con respecto a los espejos en tu hogar. Número 1. Los espejos siempre tienen que ser cubiertos por una tela gruesa cuando alguien en tu casa muere. No solo el espejo descubierto confundirá y atrapará el alma de la persona muerta en el laberinto de los espejos, impidiéndole encontrar su camino al otro mundo, sino que,
Al olvidar cubrir los espejos e impedir que el alma de la persona muerta vaya a donde tiene que ir, sin saberlo, estarás atrayendo a un espíritu enojado a tu hogar. Número 2. Después de tener visitas desagradables en tu casa, limpia tus espejos con agua fría. La creencia dicta que es muy fácil para cualquiera dejar vibraciones negativas en un espejo. Todo lo que se tiene que hacer es mirarse en él y lanzar una maldición. Así es que si sospechas que alguien ha entrado a tu casa y ha dejado algo en un espejo, límpialo y lánzale vibraciones positivas para neutralizar los ataques. Número 3. Ten mucho cuidado con los espejos antiguos o cualquier espejo que no sea nuevo y cuya historia no conozcas. Exactamente como en el video de El espejo de Babila, que puedes encontrar en este canal. Los espejos absorben tanto lo positivo como lo negativo más fácilmente que cualquier otra cosa. Así es que un espejo que ha sido testigo de muchas discusiones y peleas, o algo peor en el pasado, no es bueno para un hogar. Incluso, si el espejo fue testigo de la muerte de alguien, eso hace que las cosas sean mucho peores. Gente y criaturas desagradables y desconocidas irrumpirán en tus sueños, sobre todo si el espejo está en la habitación en donde duermes. Normalmente no son demonios, sino que es la entidad de una persona muerta que, en lugar de salir al más allá o el lugar de los muertos, ha perdido su camino en el espejo y ahora su espíritu está atrapado. Número 4. Por las razones descritas en el punto anterior, aceptar un espejo como regalo no es una buena idea. Sin embargo, si ya te han regalado uno y hasta ahora estás viendo este video, te diré que hay una forma de comprobar el aura de un espejo. Para ello hay que colocar una vela encendida muy cerca de su superficie. Si la vela arde con una llama uniforme y constante, el espejo tiene un aura positiva o neutra. Pero si la llama de la vela empieza a temblar o se apaga, significa que el espejo está lleno de negatividad y tienes que deshacerte de él lo antes posible. Número 5. Nunca coloques un espejo de manera que refleje tu cama o tus sueños. Esto te dará un sueño inquieto y pesadillas. Cuando estamos dormidos, nuestra protección contra la energía negativa y las entidades sobrenaturales es significativamente más accesible. Y como un espejo es una puerta entre lo natural y lo sobrenatural, así como un reflector de energía, créeme, no quieres que esta puerta esté frente a ti durante la noche. Número 6. Cuando estés a punto de salir de tu casa, mírate en el espejo y, en tu mente, pídele al gemelo del espejo que está frente a ti que proteja tu casa mientras estás fuera. Si has olvidado algo y debes volver, no olvides volver a mirarte en el espejo, ya que al volver rompes la protección que has creado y necesitas volver a guardarla. Por eso es una mala señal tener que volver a casa por algo cuando acabas de salir. Pero mirar al gemelo del espejo otra vez neutralizará el mal efecto. Número 7. No pases demasiado tiempo mirándote en el espejo. Especialmente trata de evitar mirar a los ojos de tu reflejo. Esto te privará físicamente de energía y te hará perder la memoria, y este proceso comienza después de unos 5 minutos de mirarse constantemente en el espejo.
¿No me crees? Te reto a probarlo. Número 8. Se cree que las mujeres envejecen más rápido que los hombres, porque pasan más tiempo frente a los espejos. Ya sea el espejo de una tienda o el espejo de cualquier parte, las mujeres tienden a mirarse más en ellos. Número 9. No enfades a tu gemelo del espejo, diciendo cosas malas sobre ellos. No te quejes de que hoy se ven horribles o de que son demasiados gordos o feos. Intenta mirar en el espejo solo cuando estés de buen humor y seas positivo sobre lo que ves en él. De lo contrario, tu espejo se cargará de la negatividad y ésta se reflejará en tu casa de forma dañina. Número 10. Al menos que seas bruja. Es muy peligroso que un espejo refleje la luz de la luna por las noches, especialmente si la luna está llena. Número 11. Una de las peores cosas que puede suceder es romper un espejo. La creencia dicta que esto trae mala suerte relacionada con las circunstancias en las que se rompió el espejo. Por ejemplo, si lo rompes durante una discusión con alguien, las discusiones y las peleas te seguirán y pueden llevar a la ruptura o a un divorcio. Número 12. Nunca debes tener espejos en tu casa uno frente al otro. Dos espejos enfrentados crean un túnel hacia la eternidad y el plano alternativo. Es entonces cuando las entidades que ahí habitan pueden llegar desde un plano de existencia diferente al nuestro. El túnel que ves cuando dos espejos se enfrentan no es una ilusión óptica, sino una forma alternativa de tiempo y espacio. Claro, esto conforme a las creencias populares. Pues bien, con este conocimiento ahora en tus manos, espero que mires de otra manera a los espejos, que hayas aprendido algo nuevo de ellos y que sepas cómo contrarrestar sus efectos negativos y convertirlos en positivos. Yo soy el documentalista y esto fue el poder mágico de los espejos.